quiero que sea lo que Dios quiera, pero mi corazón dice que va a ser niño. Quiero que sea lo que Dios quiera, pero mi corazón dice que va a ser niño. Una mujer de apenas 21 años salió confiando en quien creía era una amiga. Nunca imaginó que ese recorrido en motocicleta sería el último. 4 días después apareció asesinada, con múltiples heridas y con su bebé de 8 meses ya no en su vientre. ¿Dónde estaba Alaya? La respuesta terminó siendo aún más aterradora. Los investigadores reconstruyeron minuto a minuto el crimen, capturaron a 5 presuntos responsables y encontraron los restos de la bebé en una zona boscosa de Cali. Pero detrás de este caso existen detalles que casi nadie ha contado y que revelan una planeación mucho más fría de lo que parecía. Mi hija no está conmigo y ya con la noticia de mi nieta pues tampoco. Entonces no, solamente pido y verdad me pongo la mano en el corazón, perdono a las personas de mal corazón y que la justicia se encargue de ellos. Y como en este caso particular, la presunta victimaria, Juliet, se incorpora a un programa del Estado de madres gestantes, conoce a la víctima, le ofrece un acompañamiento, una ayuda, así de alguna manera la va perfilando, por decirlo de alguna forma, se gana su confianza y posteriormente ocurre lo que las autoridades ya nos han manifestado en relación con el homicidio de María Camila y con la extracción de su bebé. Ese es básicamente ese modus operandi. Que de fondo haya situaciones de una mujer que quiso tomar el bebé de otra para hacerlo pasar como suyo o para un posible tráfico de neonatos, pues ese es otro tema que también las autoridades en este momento están investigando. Todo comenzó varios días antes del asesinato. Según la fiscalía, Juliet Cecilia Angulo habría construido una relación de confianza con María Camila, fingiendo también estar embarazada. No era un detalle cualquiera. Las investigaciones indican que incluso habría mostrado supuestas ecografías para hacer creíble la mentira. El 16 de julio ocurrió el último encuentro. A las 9:33 de la mañana, María Camila asistió normalmente a su control prenatal en el puesto de salud Los Polvorines. Una hora después, cámaras de seguridad registraron a ambas recorriendo diferentes sectores de la Comuna 18. Las grabaciones de las 10:33 de la mañana y las 4:16 de la tarde fueron determinantes. Esos videos permitieron reconstruir el recorrido completo. Lo que María Camila nunca supo era que presuntamente ya existía un inmueble preparado para recibirla y que otras personas la estaban esperando allí. Perversidad que pudo tener la perpetradora para primero simular un embarazo, hacerle creer a su pareja o expareja que efectivamente está en embarazo, que está en una semana próxima a la semana 40, que es cuando comúnmente debe ocurrir el parto. Captar una mujer que tenga más o menos el mismo periodo de gestación, quitarle la, bien sea ella misma como autora material o a través de cómplices como en el caso de María Camila. En este caso, esta mujer logra crear una complicidad criminal con 4 sujetos más que hoy día están capturados y son también objeto de imputación y de acusación posiblemente por parte de la Fiscalía General de la Nación, pero que en ese entramado, bien sea porque lo hacen solas o en complicidad, pues extraen una criatura que no les pertenece, le quitan la vida a la madre biológica y se apoderan de ese ser que lo pueden hacer pasar como suyo o formar parte de un posible tráfico de niños. Mientras Juliet permanecía vigilada por la policía, las autoridades evitaron capturarla de inmediato. Juliet Cecilia Angulo Escobar presuntamente se encargó de transportar en una motocicleta a la víctima hasta el inmueble que previamente había conseguido
para la ejecución del ilícito. La razón era estratégica. Los investigadores buscaban identificar a todos los integrantes de la estructura criminal para impedir que escaparan, especialmente porque 2 sospechosos ya adelantaban trámites para salir del país. Entonces nosotros ya empezamos a tener nuestras dudas de que si está o no está embarazada de mí. Entonces quiero aclarar que esta ya es la segunda vez. La primera vez también estuvo en embarazo y supuestamente lo perdió, pero nunca hubo registro del bebé, de que haya muerto. Él ya estaba para salir supuestamente y nunca nos lo entregaron. La fiscalía sostiene que todo estaba organizado. Juliet habría conseguido la vivienda, alias Kevin habría coordinado la logística del crimen, incluso pactando un pago cercano a 4 millones de pesos. Alias Nixon sería quien atacó brutalmente a María Camila con un arma cortopunzante. Alias Edwin habría participado en la ejecución. Mientras tanto, alias Juan José habría transportado el cuerpo hasta la orilla del río Meléndez. Me preguntaría por qué lo hizo, qué le hizo a mi hija para que ella hiciera una cosa de estas, pero ya esto que llegó como a su fin. Y otro integrante vigilaba el perímetro para alertar si llegaban las autoridades. Uno de los elementos que terminó rompiendo el caso fue algo que parecía insignificante: un trapero. Los investigadores encontraron rastros de sangre y fluidos biológicos tanto en ese elemento como en el vehículo utilizado para mover el cuerpo. Las pruebas de medicina legal confirmaron posteriormente que correspondían a María Camila. Fue una evidencia científica clave para obtener las órdenes de captura. Bueno, los rastros biológicos son muy importantes porque ellos funcionan como las piezas de un rompecabezas. Una mancha de sangre, por ejemplo, puede ayudarnos a saber de quién es esa sangre, dónde estuvo esa persona y con qué objetos tuvo contacto. También importa mucho dónde aparecen esos contactos. Por ejemplo, encontrar sangre víctima dentro de un vehículo nos puede indicar que esa persona estuvo allí o que su cuerpo, luego de haber fallecido, fue transportado en ese vehículo. Si aparece en un trapero, pues esto podría hacernos pensar que alguien intentó limpiar el lugar. Sin embargo, hay que ser muy cuidadosos porque una mancha de sangre cuenta por sí sola toda la historia. El ADN que está en las células de la sangre puede decirnos de quién es esa sangre, pero no necesariamente quién la dejó allí, cómo llegó a ese lugar o quién cometió el crimen. Por eso los investigadores unen esas piezas de rompecabezas con otras piezas, por ejemplo, con los hallazgos de la necropsia, con los videos de las cámaras de seguridad, los testimonios, la inspección del lugar, y cuando todas esas piezas coinciden, entonces se puede reconstruir con mayor claridad qué fue lo que ocurrió. La hipótesis principal de la fiscalía señala que el objetivo no era únicamente apropiarse de la vida. También existía la intención de asesinar deliberadamente a María Camila y causar el mayor daño posible. Bueno, probablemente una persona que cometa ese tipo de delitos no tiene conocimiento de técnica quirúrgica obstétrica, y esto puede hacer que la mamá sangre muchísimo porque se hacen cortes sobre arterias que producen un sangrado abundante. Como la bebé recibe el oxígeno de la mamá a través del cordón umbilical, pues es muy posible que la bebé vaya fallecido estando dentro del cuerpo de la mamá, dentro de su útero, por la pérdida masiva de la mamita. Es posible saber a través de la necropsia del cuerpo de la bebé si ella respiró o no, porque al examinar los pulmones microscópicamente se puede establecer si esos alveolos, que son los saquitos de aire que hay dentro de los pulmones, se llenaron de aire. Si se ven colapsados, quiere decir que la bebé falleció antes de nacer, que no alcanzó a respirar, quiero decir. Esa circunstancia tiene efectos jurídicos totalmente diferentes, como lo mencionas. Una circunstancia es que el bebé ha nacido sin vida. Sin embargo, en el Estado colombiano se protegen los derechos del que está por nacer. En este escenario le llamamos el nasciturus, ¿cierto? Pero si el bebé nació con vida, eventualmente, y murió posteriormente de su nacimiento, se podría configurar precisamente un homicidio agravado.
¿Por qué? Al momento de nacer con vida, ya es un ciudadano objeto de derechos y de alguna forma de protección por parte también del Estado, y estas personas al quitarle la vida a este menor, pues estarían incurriendo en este tipo de delitos, ¿correcto? En este caso, en la imputación por parte de la Fiscalía deberá aclarar en sus hechos jurídicamente relevantes con su equipo de investigación si el menor nació o no con vida. Eso podría cambiar totalmente lo que es la formulación de imputación, tanto en los aspectos fácticos como en los aspectos jurídicos. ¿Por qué? Si se determina que el bebé nació con vida, ¿correcto? Tendría que adicionar la imputación, adicionar hechos jurídicamente relevantes e adicionar el delito de homicidio agravado. Yo aprecio risas en la sala de audiencia, señor juez. ¿Se refiere a la SIJIN fiscal? Sí, señor juez. Bueno, no lo he notado. Sin embargo, tal como se hizo ayer, por favor, mantener el orden, la compostura y el respeto con la diligencia y con las partes en la SIJIN, por favor. Después de las capturas ocurrió un giro inesperado. Uno de los detenidos reveló el lugar donde habría quedado los restos de la bebé. Los investigadores llegaron hasta una zona boscosa de Altos de Santa Elena. Allí encontraron restos biológicos de una bebé de aproximadamente 8 meses de gestación. Días después, Medicina Legal confirmó mediante análisis genéticos que correspondían a Alaya. Bueno, es muy importante saber que cada persona tiene una especie de código de identificación dentro de sus células que se llama el ADN. Es como una huella digital, pero biológica. Lo que hace Medicina Legal es tomar una pequeña muestra del cuerpo de la y a través del laboratorio de genética forense se obtiene el código genético de esa célula y después lo comparan con el ADN de la mamá, del papá o de otros familiares cercanos. Una hija recibe la mitad de su ADN de la mamá y la otra mitad del papá. Por eso, aunque la bebé todavía no hubiera nacido y no se tuviera muestras biológicas de ella previamente, los científicos sí pueden estudiar si esos restos, si esa ADN pertenece biológicamente a la hija de María Camila. Y los especialistas hacen un cálculo estadístico para establecer qué tan fuerte es esa relación entre el ADN del cuerpo de la bebé con el ADN de la mamá. Y también se revisan otros datos, por ejemplo, se hace un cálculo de la edad aproximada de gestación del cuerpo de la bebé y el lugar donde fueron encontrados sus restos. Y cuando la genética, la posible edad gestacional y los demás hallazgos coinciden, entonces Medicina Legal puede establecer la identidad con un nivel de confianza científica muy alto. La hija que María Camila esperaba con ilusión y cuyo nacimiento estaba previsto para las primeras semanas de agosto. Las autoridades lograron ubicar ese punto gracias a una combinación de videos de seguridad, testimonios y el relato entregado durante la investigación. Cada evidencia permitió reconstruir el rompecabezas completo. El 30 de julio fueron capturados Juliet Cecilia Angulo Escobar, Nixon Steven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga. Todos fueron enviados a prisión preventiva. La Fiscalía General de la Nación, para el caso de María Camila Potosí, por estos lamentables hechos, ha imputado a estas 5 personas por los delitos de desaparición forzada, y agravado, alteración o destrucción de elemento material probatorio y secuestro. Estas personas, de enfrentarse una sentencia condenatoria, podrían asumir una pena de los 500 a los 600 meses de prisión por el delito más grave, que es el feminicidio agravado. Esta pena se aumenta hasta otro tanto debido al concurso de delitos y pues podrían realmente estarse enfrentando incluso a la pena máxima establecida en el ordenamiento jurídico colombiano, cerca a los 60 años de prisión. Como te comentaba, es importante destacar que este delito no tiene ningún tipo de subrogado o beneficio, no pueden acceder a algún tipo de prisión, detención domiciliaria, tendrán que pagarlo en un centro de detención penitenciario, donde tendrán que purgar su pena privativa de la libertad.
Ninguno aceptó los cargos. Normalmente la aceptación de cargos en el ordenamiento jurídico colombiano y en el proceso penal tiene algún tipo de descuentos punitivos, ¿correcto? Ellos al no aceptar realmente están enfrentándose a lo que es el juicio oral, donde la Fiscalía General de la Nación, en virtud de la práctica probatoria ante un juez de conocimiento, tendrá que adelantar esta práctica probatoria ante este juez, que decidirá si las personas son señaladas culpables o inocentes. Hoy, el caso de María Camila Potosí no solo representa uno de los feminicidios más estremecedores registrados recientemente en Colombia, también evidencia cómo la manipulación, la planeación criminal y el aprovechamiento de la confianza pueden convertirse en herramientas letales. La justicia apenas comienza, pero para una familia, ninguna condena podrá devolver a María Camila ni a la pequeña Alaya. Cuando se conoció el crimen de María Camila Potosí, muchos pensaron que Colombia estaba frente a un hecho sin precedentes, pero la realidad es mucho más inquietante. Este no es un caso aislado. Hace más de una década, el país ya había sido testigo de un crimen con características similares. En julio de 2014, Kelly Zapateiro Guzmán, una joven con discapacidad cognitiva y 8 meses de embarazo, fue asesinada en Manzanillo del Mar, Cartagena. Su caso estremeció al país por la brutalidad con la que actuaron sus agresores. La investigación estableció que el entonces comandante de la estación de la policía de Manzanillo del Mar, junto con su pareja, la asesinó, le extrajo a su bebé, desmembró su cuerpo e intentó desaparecer las evidencias quemando los restos. El crimen salió a la luz por un detalle casi imposible de creer. Un perro encontró uno de los brazos de Kelly, permitiendo que las autoridades descubrieran lo ocurrido. Años después, ambos responsables fueron condenados a 60 años de prisión por desaparición forzada agravada, homicidio agravado y secuestro. Pero el caso no terminó allí. En una decisión histórica, el Tribunal Administrativo de Bolívar también condenó al Estado colombiano por las fallas institucionales alrededor del caso. Ordenó indemnizaciones para la familia, la construcción de un parque y una plazoleta en memoria de Kelly, la instalación de placas conmemorativas en instalaciones de la policía y la implementación obligatoria de programas permanentes de formación con enfoque de género para prevenir nuevas violencias contra las mujeres. Porque cuando un feminicidio revela fallas estructurales, la justicia ya no solo busca castigar a los responsables, también intenta evitar que otra mujer vuelva a pasar por lo mismo. Todo el tema de la responsabilidad del Estado se desarrolla en nuestro artículo 90 constitucional, donde el Estado, por acción u omisión, puede ser responsable patrimonialmente y tiene que indemnizar a las víctimas, siempre y cuando en un proceso contencioso administrativo, ante un juez administrativo, se logre probar esa omisión o esa falla del servicio por parte del Estado. Netflix estrenó recientemente el documental Instinto Maternal, basado en un caso real ocurrido en Texas. Una mujer durante meses fingió estar embarazada, mostraba ecografías falsas, publicaba fotografías, usaba ropa de maternidad. Todo hacía parte de un engaño cuidadosamente construido para convencer a su pareja y a quienes la rodeaban, hasta que ejerció un plan macabro. A una mujer embarazada para extraerle a su bebé e intentar hacerlo pasar como suyo. ¿Les suena conocido? Los especialistas llaman a estos hechos extracción fetal homicida, un delito extremadamente raro en el mundo, pero cuyos casos documentados muestran características muy similares. Desde lo clínico criminológico, en la literatura se le conoce como fetal abduction o abducción fetal, ¿sí? Es decir, es el homicidio de una mujer gestante con un fin específico de extraer al feto o al neonato y hacerlo pasar como un hijo propio de la victimario del victimario. Fíjate que ya es un fenómeno que está en estudio, ¿sí? No solamente cuando se hacen ese tipo de estudios, pues que es una situación que puede volverse más común de lo que la gente cree y que incluso puede ser una categoría dentro de las categorías que uno consulta en criminología
o peor aún, una categoría desde el trastorno mental o de la salud mental que se consigna precisamente en los vademecums que tanto los psiquiatras como los psicólogos utilizamos. Generalmente comienzan con mujeres que simulan embarazos durante meses, construyen relaciones de confianza con mujeres gestantes y planifican meticulosamente el ataque para intentar apropiarse del bebé. No es una coincidencia, es un patrón criminal que investigadores de distintos países llevan años estudiando. O sea, yo le decía a mi hijo, ¿por qué? ¿Por qué no hicieron esto con la niña? ¿Por qué? Y siempre me viene a la mente en la forma, el sufrimiento de ella al sacarle un bebé. Digamos que más que un perfil único, una caracterología, es decir, unas características conductuales en común. Son mujeres que de fondo tienen bastante psicopatología asociada a la criminalidad, ¿sí? Rasgos de trastorno antisocial, lo que comúnmente la gente conoce como psicopatía, algunos rasgos limítrofes de personalidad, cuya característica es que son individuos, afecta más a mujeres que a hombres, terriblemente inestables, que dentro de esa fantasía criminal, porque constituye una fantasía criminal, no solamente está el hecho de simular un embarazo y con eso captar una pareja, ilusionarlo, seguramente ilusionar también a una familia, a su familia de origen, a la familia del presunto padre de ese bebé que está por nacer, sino que además en ese entramado criminal busca una víctima, mujer gestante, no solamente para arrebatarle el bebé que está próximo a nacer, sino para quitarle la vida a esa mujer gestante. Entonces, esto soslaya entre lo patológico y lo criminal y lo perverso. Y resulta precisamente preocupante para llamar la atención de los criminólogos, de quienes nos dedicamos a temas de salud mental, a detectar y prevenir este tipo de situaciones. María Camila Potosí ya no está, Alaya tampoco, pero este caso nos lleva a una pregunta que va mucho más allá de este crimen. Si ya existían antecedentes como el de Kelly Zapateiro y se han documentado casos muy similares en otros países, ¿por qué seguimos llegando demasiado tarde? La justicia tendrá que determinar la responsabilidad de los capturados en el caso de María Potosí. La pregunta es, ¿crees que Colombia necesita penas más severas y protocolos especiales para mujeres embarazadas y que ocurran este tipo de crímenes? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete si quieres más contenido como este y no olvides seguirnos. Nos vemos en el próximo episodio.